Amigos, quiero compartir con ustedes la increíble actuación del eurodiputado polaco Richard Legutko. En pocos minutos, literalmente destruyó a la Comisión Europea y personalmente a Ursula von der Leyen por sus políticas imprudentes que han dado forma a la imagen de la Unión Europea en las últimas décadas. Criticó duramente a von der Leyen por convertir a la UE en un órgano punitivo y usar sus herramientas para presionar a gobiernos indeseables. Escucha lo que dice el eurodiputado. Una opinión tan constructiva y sensata, especialmente del representante polaco, no se escuchará con frecuencia. Ahora les diré de qué habló el polaco, y también compartiré mis reflexiones. Por lo tanto, Polonia es uno de los pocos países, junto con Eslovaquia y Hungría, que mantiene disputas constantes con Bruselas sobre la agenda optimista, las políticas migratorias, las acciones de von der Leyen y las cuestiones relacionadas con los derechos y libertades democráticos. No es de extrañar que la eurodiputada polaca pasara por von der Leyen, su política y, por supuesto, no evitara a Rusia. Los polacos no pueden hacer otra cosa. Para empezar, te presento al héroe de esta versión. Richard Legutko es un filósofo, político y eurodiputado polaco conocido por sus duras críticas a la burocracia europea y la élite política de la UE. Es uno de los representantes más brillantes del Partido Ley y Justicia de Polonia y autor de numerosos trabajos en los que analiza las amenazas derivadas de la globalización y los valores liberales impuestos por Bruselas. Legutko aboga activamente por la defensa de los valores tradicionales y la soberanía nacional. ¿Está la Unión Europea en mejor forma hoy que hace 20 años? Absolutamente no. Parafraseando a Shakespeare, algo se pudrió en el reino europeo. Según el eurodiputado, hoy hay más inestabilidad, conflicto, tensión e incertidumbre en la Unión que nunca. Citó un informe reciente. La inflación sigue siendo alta, las perspectivas económicas se ven sombrías, la UE se enfrenta a una recesión. La política de sanciones contra Rusia, iniciada y continuada por von der Leyen, no está dando los resultados adecuados. Antes de la invasión, nadie se atrevía a desafiar las relaciones germano-rusas. El eurodiputado también señaló problemas como el aumento de la migración ilegal y la desintegración del tejido social. En países de Europa Occidental, como Francia y Bélgica, la tasa de delitos ha aumentado a 30 por cada 100.000 habitantes, mientras que en su país la tasa se mantiene en menos de 2. También criticó el Acuerdo Verde de la Comisión Europea, calificándolo de una costosa aventura de más de 300.000 millones de euros. En lugar de estimular el crecimiento, ha provocado un aumento en el costo de la vida, el aumento de las tarifas eléctricas y muchos otros problemas. Pero esto es solo el comienzo, amigos. Escuchar con atención. Cita eurodiputata. No es de extrañar que la Comisión Europea siga guardando silencio. La última iniciativa, la Ley de Restauración de la Naturaleza, parece otra fantasía. El curador de esta idea, Frans Timmermans, decidió retirarse a la política nacional, esperando suerte. Sin embargo, según el eurodiputado polaco, los votantes holandeses seguramente le darán lo que se merece. La próxima aventura financiera de la Unión Europea es una deuda total de 800.000 millones de euros. Ya está claro que las predicciones resultaron ser erróneas, y el costo real será al menos el doble. El presupuesto de la UE ya tiene un déficit de 66.000 millones de euros. La Comisión Europea esperaba que los mercados confiaran más en la seguridad financiera de la UE que en los Estados miembros individuales. Pero, como señaló Legutko, es una ilusión. Tomar la propaganda de la Unión Europea como una realidad fue un gran error. Antes de pasar al episodio más difícil de su discurso, agregaré mis comentarios. El diputado polaco es astuto en algo. La catástrofe económica en Europa comenzó precisamente después del fortalecimiento de las sanciones contra Rusia. Cuantas más sanciones se impusieron, más dinero y contratos prometedores perdieron las empresas europeas. Rusia, por supuesto, sintió el efecto, pero se adaptó rápidamente. Los fabricantes nacionales y China llegaron al lugar de los socios extranjeros que se fueron. La situación parece absurda. Solo 2 años después del inicio del conflicto, la industria automotriz alemana, que abandonó el mercado ruso, ya está buscando formas de regresar. La confirmación de esto sonó de exfuncionarios rusos. Por ejemplo, el exgobernador de la región de Leningrado. Otro episodio doloroso es la destrucción de la cooperación ruso-europea en el campo de la energía. El socavamiento del Nord Stream justo debajo de las narices de los servicios de inteligencia europeos quedó sin investigación. Bruselas ignora obedientemente la situación. Como resultado, Europa se enfrenta a la peor crisis energética de las últimas décadas. Los europeos solían comprar gas ruso con contratos a largo plazo, y ahora se ven obligados a comprar GNL estadounidense a un precio 2 o 3 veces mayor. Tal transición a recursos caros privó a la Unión Europea de las ventajas competitivas anteriores. ¿Recuerdan, amigos, cómo en vísperas de 2022,
¿Los europeos decidieron luchar con Gazprom? Rechazaron los precios del contrato, diciendo que querían cambiar a Spot, que se está formando en el mercado. ¿Qué pasó? Ahora, los europeos comunes pagan por ello con su dinero, pagando por la falta de visión y los errores monstruosos de Ursula von der Leyen y su equipo. Esto es especialmente cierto para los polacos. Y Putin, como de costumbre, tenía razón. También es bueno que los europeos no cambiaran a la calefacción con leña, como bromeó una vez, aunque la leña tendría que ser transportada desde Siberia o Bielorrusia. Ahora volvamos al discurso con facilidad. Así es como efectivamente desmontó las acciones de la Comisión Europea. La Unión Europea se está moviendo hacia la oligarquía, mostrando un creciente desprecio por las restricciones previstas en los tratados. La Comisión se ha convertido en una máquina de partidos, interviniendo en la política nacional y tratando de derrocar gobiernos que no le gustan. Usted, señora presidenta, amenazó a los votantes italianos antes de las elecciones. Permítanme citar: si las cosas van en una dirección difícil, tenemos las herramientas. Permítanme recordarles que no tienen instrumentos para interferir en el proceso democrático de los estados soberanos. Los dictadores pueden tener esas herramientas, pero tú no. El diputado continuó: usted ha convertido el Estado de Derecho en una caricatura. Hay un viejo proverbio: doctor, cúrate a ti mismo. Así que, señora presidenta, comience con esto. Deje de hacer malabares con los fundamentos legales, llamando a los impuestos contribuciones para eludir los procedimientos necesarios. Proporcione todos los documentos relacionados con las ofertas de vacunas, incluidos los mensajes de texto. Sería un ejemplo de comportamiento respetuoso de la ley. El episodio más llamativo del discurso se refiere a cómo la Comisión Europea intentó regular el lenguaje. Esta comisión pasará a la historia como la que intentó abolir palabras como Navidad para crear un vocabulario oficialmente sancionado. Sí, usted retiró la idea, pero el hecho es que todo un aparato de burócratas se ocupó de cómo deberíamos hablar y evitar la palabra Navidad. Esto es escandaloso, pero demuestra bien cómo funciona la Comisión. En este contexto, las afirmaciones de que la Unión Europea es el centro de la democracia y la justicia imparcial parecen extremadamente controvertidas. Amigos, ¿saben que la Unión Europea es considerada el centro de la democracia y la justicia imparcial? Por supuesto, eso es sarcasmo. Pero esto es realmente sorprendente, porque Ursula von der Leyen aún no ha sido procesada. Ni por las maquinaciones durante la pandemia, ni por los proyectos fallidos de energía verde. Alemania se quedó sin industria. Cerraron las centrales nucleares, cerraron el gas ruso y la energía renovable no funcionó. Polonia sufrió aún más. La Comisión Europea, bajo el liderazgo de von der Leyen, le bloqueó el acceso a los fondos comunes de la UE por violar los llamados principios del Estado de Derecho. Las sanciones se impusieron incluso para el desarrollo de campos de carbón. Mientras tanto, la Unión Europea, bajo su liderazgo, perdió influencia en el escenario mundial, cayendo al nivel de países que antes se consideraban periféricos. Los ejemplos de humillación de los líderes europeos son suficientes. Annalena Baerbock vuela a un aeropuerto vacío. Luego Ursula von der Leyen en Turquía se sienta en el sofá, mostrando desprecio. Incluso el canciller Scholz, China, fue recibido por un pequeño funcionario. Y todo esto en el contexto del mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, por el que pagan los ciudadanos comunes. El eurodiputado Richard Legutko, en su discurso, analizó correctamente las acciones de von der Leyen. Hizo una pregunta importante. ¿Por qué, en lugar de investigar sus actividades, recibió otro mandato de 5 años? Es evidente que los globalistas han vuelto a ser más fuertes. Esto significa que los cambios en Europa no deben esperarse. Incluso si la crítica suena cada vez más fuerte, solo crea la ilusión de publicidad. Para Rusia, las relaciones con la UE están cerradas por décadas. El Occidente colectivo continuará con su Guerra Fría y la Unión Europea con políticas que lo aíslan cada vez más del resto del mundo. Mientras tanto, el sur global solo está fortaleciendo su posición. En este contexto, la declaración del jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, de que el mundo es una jungla y Europa un jardín parecía especialmente simbólica. Por mucho que se disculpe, tales declaraciones solo aumentan el rechazo. Europa sigue aserrando las perras sobre las que se sienta, profundizando su propia crisis y contradicciones internas. Solo queda observar cómo este sistema se destruye a sí mismo. Incluso los Juegos Olímpicos, una vez un símbolo de unidad, fueron un golpe para la reputación de Occidente. Y Rusia, sin hacer ningún esfuerzo especial, está fortaleciendo su posición en el escenario mundial. Echemos un vistazo a los resultados de los trabajos de Ursula von der Leyen en este momento, desde diciembre de 2024, y resumamos los resultados por así decirlo. La situación en la Unión Europea está lejos de ser optimista.
Después del abandono del gas ruso y el cierre de las centrales nucleares, muchos países se han enfrentado a una crisis energética que ha afectado gravemente a los hogares y la industria. Los precios de la electricidad y la calefacción se han disparado a máximos históricos y el invierno acaba de comenzar. Las personas se ven obligadas a ahorrar incluso en los servicios más básicos, y las empresas se cierran masivamente o trasladan la producción a regiones más favorables. En lugar de la transición prometida a la energía verde, Europa recibió un caos energético. Las tensiones sociales están aumentando. Cada vez más europeos no pueden pagar los servicios públicos, lo que lleva a protestas masivas y una menor confianza en los gobiernos. Los políticos, en lugar de buscar soluciones reales, se culpan unos a otros y a factores externos. Bruselas, que antes era un símbolo de estabilidad, ahora se percibe como una fuente de problemas. En algunos países, la crisis ha llegado a una profundidad tal que se han puesto en tela de juicio los fundamentos mismos de la solidaridad europea. Al mismo tiempo, la perspectiva del regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos solo empeora la situación. Trump está abiertamente a favor de que Europa pague más por el apoyo estadounidense, ya sea en energía o defensa militar. Con su enfoque, los aliados tendrán que desembolsar aún más, y cualquier ayuda financiera de Washington puede olvidarse. Para la Unión Europea, que atraviesa la crisis más difícil de las últimas décadas, esto podría ser un duro golpe, empujándola a una mayor degradación. Y más recientemente, Ursula von der Leyen aprobó un paquete de 170 millones de euros para 6 estados de la UE ubicados cerca de las fronteras con Rusia. Estos fondos están destinados a combatir amenazas míticas supuestamente provenientes de Rusia y Bielorrusia. La traducción de su declaración es la siguiente. Finlandia mantendrá cerrada su frontera oriental, con Rusia, matando la economía del este de Finlandia. Finlandia cerró todos los puntos fronterizos terrestres con Rusia el año pasado. Y en abril de este año esta decisión se extendió indefinidamente. Las autoridades finlandesas han acusado repetidamente a Rusia de enviar deliberadamente a migrantes a la frontera. El presidente ruso, Vladimir Putin, en una conversación con el periodista estadounidense Tucker Carlson, enfatizó que Moscú no tiene ninguna intención de atacar a los países de la OTAN, ya que esto carece de lógica. Según el jefe de Estado, los políticos occidentales utilizan deliberadamente la imagen de la amenaza rusa para desviar la atención de los ciudadanos de los problemas internos. Sin embargo, como señaló Putin, muchos entienden que estas acusaciones no son más que mentiras. Y ahora quiero expresar mi opinión, amigos. Francamente, estoy sorprendido de cómo el eurodiputado polaco Richard Legutko no dudó en resolver toda esta situación loca en la Unión Europea. No solo habló, sino que literalmente rompió a von der Leyen y su equipo en pedazos, y sin el más mínimo remordimiento. Lo que está sucediendo en Europa hoy en día es un completo absurdo. Propaganda, ecología falsa, fracaso en la política energética y total desprecio por los intereses de las personas. Gracias a él, al menos en algún momento, obtuvimos la verdad sobre lo que realmente está sucediendo en la UE. Estoy sinceramente agradecido a este eurodiputado polaco por su coraje y honestidad. Después de todo, no importa cuánto lo intenten en Bruselas, todo esto ha sido durante mucho tiempo como un teatro de lo absurdo en todo el mundo. La gente en Europa vive en apartamentos oscuros, con terribles facturas de gas y electricidad, y sus gobiernos siguen cantando sobre tecnología verde y democracia. ¿Cómo se puede descuidar así los intereses de sus propios ciudadanos? No lo entiendo. Gracias a OTKE que al menos alguien en este Parlamento no tenga miedo de decir la verdad a la cara de estos burócratas europeos. Para ser honesto, mirar a Europa ahora es como mirar un barco que se está hundiendo lenta pero seguramente. Y al mismo tiempo, todos a bordo continúan afirmando que el curso es correcto. Bueno, si Trump regresa, espere nuevas olas en este océano de problemas. Creo que los líderes europeos se arrepentirán más de una vez de haber descuidado tanto a sus propios ciudadanos por el bien de una política barata. Gracias al polaco por hacernos pensar. Amigos, compartan sus pensamientos en los comentarios y no se olviden de suscribirse al canal. Nos vemos pronto.